Acuérdense del psoas ilíaco. Psoas ilíaco, ustedes saben que nace en las apófisis transversas de las vértebras lumbares, y el ilíaco en la fosa ilíaca del dorsal. Los dos se unen y se insertan en el trocánter venoso. Una de las cosas que quiero decirles que se acuerden. La otra cosa que quiero que se acuerden es el pectíneo. ¿Ok? Acuérdense del músculo pectíneo, el número 2 en esta figura. Miren el número 2, el pectíneo, ¿ya? Y si les muestro en el dibujo, este es el pectíneo. El psoas ilíaco y el pectíneo forman el piso del triángulo femoral. El psoas ilíaco y el pectíneo forman el piso del triángulo femoral. Cáspita, ¿qué es triángulo femoral? El triángulo femoral es un triángulo que está formado por tres músculos. Me olvidé el otro músculo decirles. Que está formado así, miren, acuérdense del ligamento inguinal. El ligamento inguinal viene desde la espina ilíaca anterosuperior a la espina del pubis. Ese es el inguinal. El otro músculo que les tengo que mostrar es el sartorio. Este músculo que viene desde la espina ilíaca anterosuperior hasta la parte interna de la tuberosidad de la tibia. ¿Okay? Entonces viene más o menos así el sartorio. ¿Ya? Y el otro músculo es el aductor largo. El aductor largo viene desde la apófisis del pubis hasta la línea áspera del fémur. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los tres elementos que forman el triángulo femoral? Les he dicho que se llama ligamento inguinal, que va desde la espina ilíaca anterosuperior hasta la espina del pubis. Este se llama el sartorio, que va hasta más abajo, desde la espina ilíaca anterosuperior hasta la espina de la tibia, ¿ya? Y este se llama el aductor largo. El aductor largo. ¿Quiénes les dije que formaban el piso? Les decía el psoas ilíaco y el pectíneo, que más o menos están por ahí. Forman el piso de este triángulo que se llama el triángulo de Scarpa. ¿Ok? ¿Y cuál es el contenido del triángulo de Scarpa? Es así. Van. Pero en la parte más interna está la vena. Al lado de la vena está la arteria. Y al lado de la arteria está el nervio. Nervio femoral. ¿Ok? Pero tendría que ser al revés el pan, o sea, tendría que ser la vena adentro, la arteria afuera y el nervio femoral afuera. En ese orden está. La mnemotecnia es van, o si quieren NAP, como quieran. ¿Ya? Nervio, arteria y vena femorales.
¿Dónde se encuentra esto? En el triángulo de Scarpa. ¿Dónde está el triángulo de Scarpa? En la raíz del muslo. Y es importante porque es ahí, por ejemplo, donde los cardiólogos intervencionistas hacen su cateterismo femoral. La otra cosa que no quiero que se olviden es el hueco popliteo. El hueco popliteo está formado así, miren. Este es el bíceps femoral, ¿sí? O bíceps crural también se llama. El semimembranoso y el semitendinoso por adentro. Esta es la porción larga del bíceps, ¿ya? Por afuera está el semimembranoso y el semitendinoso. Y por abajo están los gastrocnemios, el gastrocnemio lateral y el gastrocnemio medial. Este es el famoso triángulo popliteo o hueco popliteo. Y ahí vamos a encontrar la arteria, la vena y el nervio popliteos. ¿Ok? Pero esas preguntas son preguntas de examen. ¿Cómo está formado el triángulo popliteo? Está formado por afuera, en el muslo, en la parte posterior, por el tendón largo del bíceps crural. Por afuera el semimembranoso y el semitendinoso. Por abajo el gastrocnemio lateral. Y por abajo y por afuera el gastrocnemio lateral, y por abajo y por adentro el gastrocnemio medial. ¿Y cuál es su contenido? Arteria, vena y nervio popliteo. ¿Está claro? Entonces ese triángulo femoral y ese hueco popliteo quiero que se acuerden. ¿Ok? Y la otra cosa que les quería comentar es también de la irrigación. Miren, la irrigación del miembro inferior empieza a continuación de la ilíaca externa, ¿no es cierto? Acuérdense, esta es la ilíaca, esta es la aorta abdominal. A nivel de L5, L4, L5, la aorta abdominal se divide en ilíaca común, derecha e izquierda. Las ilíacas comunes se dividen en ilíacas internas y en ilíacas externas. La ilíaca externa pasa el ligamento inguinal y cambia de nombre. Ahora se llama ligamento femoral. ¿Ya? Ligamento femoral. ¿Cuáles van a ser las ramas de la arteria femoral? Va a dar esta, miren, epigástrica superficial. Miren cómo se va. ¿Sí? Epigástrica superficial. ¿Okay? ¿Dónde está la epigástrica superficial? No, esta es la epigástrica superficial. La otra rama es la circunfleja ilíaca profunda. ¿Ok? Circunfleja ilíaca profunda, que está aquí. Circunfleja ilíaca profunda. Primera rama, ¿cuál es? Les he dicho. Epigástrica superficial, está ahí. Epigástrica superficial, primero. La segunda rama es la circunfleja ilíaca superficial. La tercera rama es la circunfleja ilíaca profunda. ¿Ok? La cuarta rama son las arterias pudendas externas. Y la quinta rama es la arteria femoral profunda. De nuevo, ¿cuáles son las ramas de la arteria femoral? Una es la epigástrica superficial, otra es la circunfleja ilíaca superficial, otra es la circunfleja ilíaca profunda, otras son las pudendas externas que se dividen en dos ramas, una superior y una inferior. Estas van a ir a irrigar pelvis y órganos genitales. Y la última y la más importante se llama femoral profunda. ¿Okay? Arteria femoral profunda. Miren ustedes la arteria femoral. La arteria femoral va por toda la parte interna del muslo y atraviesa el conducto del aductor, del músculo aductor mayor.
el músculo aductor mayor a este nivel, al nivel inferior del muslo, hace un conducto que se llama el conducto aductor de la arteria femoral. ¿Ok? Y miren, la arteria femoral se va hacia atrás. En este trayecto, inmediatamente aquí debajo del conducto cambia de nombre. Ahora se va a llamar poplitea. ¿Ok? Ya no se va a llamar femoral. A partir del límite inferior del conducto de los aductores se llama arteria poplitea. Bueno, ¿cuáles eran las ramas entonces en general de la femoral? Da aquí arriba estas arterias que una se llama epigástrica superficial, la otra se llama circunfleja ilíaca superficial, la otra se llama circunfleja ilíaca profunda, las otras se llaman pudendas externas, que están aquí en la parte superior, pero la más importante es esta, la arteria femoral profunda. La arteria femoral profunda, miren ustedes, bueno, en general estas dos arterias van a dar ramas para los músculos que están sobrepasando, ¿no es cierto? Que están pasando. Y las ramas que van a ir ligando los músculos se les llaman ramas musculares o ramas innominadas, si quieren. Los anatomistas no les han dado un nombre específico, se les llama ramas musculares. O sea, esta femoral en su trayecto seguro que va a ir ligada a los aductores. Y la femoral profunda, miren ustedes, va a dar ramas musculares para los músculos posteriores del músculo, ¿ya? Y además va a dar esta otra, miren, la circunfleja femoral lateral, la circunfleja femoral lateral, ¿ya? Y esta otra que se llama la circunfleja femoral medial, que está yendo a irrigar la articulación entre el fémur y el coxal, que como ustedes saben se llama la articulación que coxofemoral, ¿no? Entonces, bien, la femoral profunda da estas dos arterias. Una es la circunfleja femoral lateral, miren, circunfleja femoral lateral, que tiene dos ramas, una rama que se va hacia arriba, la rama superior, y otra rama que se va hacia abajo, que va a ir a hacer anastomosis con otras ramas que vienen de la rodilla. Pero además va a dar ramas musculares a los músculos posteriores. Entonces esta es la arteria, la famosa arteria femoral, que está en el triángulo de Scarpa. Ya les he dicho cómo está formado el triángulo de Scarpa, junto con la vena hacia adentro, la arteria en el centro y el nervio femoral hacia afuera. Ese es el ojo, ¿ya? Y ahí están viendo ustedes los límites de la arteria femoral. Miren ustedes, la arteria femoral atraviesa el conducto de los aductores y en el límite inferior cambia de nombre. Ahora se va a llamar arteria poplitea. Miren ustedes aquí atrás, la arteria poplitea. Esta es la arteria poplitea, ¿ya? La arteria poplitea entra en el hueco popliteo o rombo popliteo, que ya saben ustedes cómo está formado, ¿no es cierto? Este es el bíceps crural, este es el semitendinoso y el semimembranoso, que están en la parte exterior. Aquí abajo están los gastrocnemios. Entonces miren la poplitea lo que hace. La poplitea va a dar ramas musculares y en la rodilla va a dar arterias superior lateral de la rodilla, superior medial de la rodilla, ¿ya? Y más abajito ustedes están viendo, está dando unas arterias que se llaman surales, que están justamente entrándose en la profundidad de la rodilla, yendo a irrigar la parte interna de la rodilla, de la articulación. Más abajo, miren ustedes, está dando la arteria inferior lateral de la rodilla, la arteria inferior medial de la rodilla. O sea, estas arterias que ustedes están viendo se van a anastomosar entre sí para irrigar la rodilla. ¿Ok? Casi en el límite inferior de la tibia, la arteria poplitea cambia de nombre, ¿ya? Miren ustedes, se va a dividir en una arteria tibial anterior
que va a ingresar por la membrana interósea y se va a ir hacia adelante. Y una arteria tibial posterior, que están viendo acá, la tibial posterior. La tibial posterior se está yendo hacia la musculatura posterior y la tibial anterior se está yendo hacia la parte de adelante, ¿no es cierto? Y miren, la tibial posterior se divide en arteria peronea, que va hacia la parte externa, y en arteria tibial posterior. Ahí están viendo la tibial posterior. Una rama de la arteria tibial posterior es la arteria peronea. Y entonces vean ustedes, la arteria tibial posterior está yendo por toda la parte posterior de la tibia hasta la planta del pie, y la arteria peronea también está yendo por toda la parte posterior del peroné hasta la planta del pie. Y en la planta del pie, miren lo que hacen, van a formar los arcos plantares laterales y mediales profundos, ¿ok? Arco plantar lateral, arco plantar medial, arco plantar superficial y profundo, ¿ok? De esta manera termina la irrigación del miembro inferior. Repasamos. Entonces, bien, miren, la arteria ilíaca externa atraviesa el conducto inguinal, cambia de nombre a arteria femoral. La arteria femoral va por toda la parte interna del muslo hasta atravesar el conducto de los aductores. En la parte interna del conducto de los aductores cambia de nombre y se va a llamar arteria poplítea, ¿okay? ¿Cuáles son las ramas de la arteria femoral? Aquí arriba va la arteria epigástica superficial, la arteria circunfleja ilíaca superficial, ¿sí? Va a dar las arterias pudendas externas, ¿ok? Y va a dar la circunfleja ilíaca profunda, que ya les he dicho. Más abajo va a dar esta, que es la súper importante, ¿no? La femoral profunda. La femoral profunda va a dar esta circunfleja femoral lateral y la circunfleja femoral medial, que van a irrigar la articulación coxofemoral. Y esta arteria circunfleja femoral lateral, como ustedes están viendo, se está dividiendo en una arteria superior, en una rama superior, que va hacia arriba, y en una rama inferior que va hacia la rodilla, ¿ok? Y las ramas musculares, las dos arterias, la arteria femoral principal y la femoral profunda, van a dar ramas musculares que en anatomía se les llama ramas innominadas, o si quieren musculares, ¿ok? Después atraviesa la parte del conducto de los aductores y en la parte inferior cambia de nombre, ahora se va a llamar arteria poplítea. En el hueco popliteo, que ya lo conocen cómo está formado, va a dar estas arterias que ustedes están viendo: superior lateral de la rodilla, superior medial de la rodilla, arterias surales, arteria inferior lateral de la rodilla, arteria inferior medial de la rodilla, ¿ya? Y más abajito se va a dividir en arteria tibial anterior, que va a atravesar la membrana interósea y se va a ir hacia adelante, hacia la parte anterior. Y la tibial posterior va a dar una otra rama que se llama la arteria peronea. La arteria tibial anterior, la arteria tibial posterior, la arteria peronea llegan hasta la planta del pie. Y en la planta del pie estas arterias van a formar los arcos plantares y dorsales profundos y superficiales del pie. Y ahí termina la irrigación, ¿ok? Es muy fácil. Esa es la irrigación arterial. Esa es la irrigación arterial. ¿Y cómo es la irrigación venosa? La irrigación venosa tiene dos sistemas: un sistema venoso superficial y un sistema venoso profundo. El sistema venoso profundo, porque ustedes ya saben lo que las arterias hacen. Las arterias están transportando ¿qué sangre hacia los tejidos del miembro inferior? Sangre oxigenada. Pero ahora tienen que recoger la sangre venosa. Entonces, bien, todo empieza en los arcos venosos profundos y superficiales, ¿ok? Plantares y dorsales del pie. El arco profundo, el arco venoso profundo plantar y dorsal
va a formarse en la planta y en el dorso del pie, y luego va a continuar con el mismo nombre de las arterias. Hay una arteria peronea, va a haber dos venas peroneas. Hay una arteria tibial posterior, va a haber dos venas tibiales posteriores. Hay una arteria tibial anterior, va a haber dos venas tibiales anteriores. Aquí está la arteria tibial anterior. Entonces, en la pierna, por cada arteria, las venas son 2 a 1. En la pierna, ¿ok? Llegan estas arterias llegan al hueco popliteo y van a desembocar en la vena poplitea, ¿ok? Estas venas que les digo, hay 2 venas tibiales anteriores, hay 2 venas peroneas, hay 2 venas tibiales posteriores. Cuando llegan al hueco popliteo, desembocan en la vena poplitea. Hay una sola vena, ya no hay 2 venas popliteas. Y la vena poplitea se continúa con la vena femoral, ¿ok? Con la vena femoral, y la vena femoral va a desembocar en la vena ilíaca externa. La vena ilíaca externa se va a unir con la vena ilíaca interna y van a dar las venas ilíacas comunes. Las 2 venas ilíacas comunes se van a unir y van a formar la vena cava inferior, ¿ok? Entonces el sistema venoso profundo, como les estoy mostrando aquí, empieza en los arcos venosos profundos plantares y dorsales del pie. Y después, a continuación, hay 2 venas por cada arteria, ¿ok? Hay una vena tibial, hay 2 venas tibiales anteriores para la arteria tibial. Hay 2 venas tibiales posteriores para la arteria tibial posterior. Hay 2, hemos dicho que hay 2 tibiales y 2 peroneas para la arteria peronea, ¿ok? En la pierna las venas son 2 a 1. Estas venas en el hueco popliteo van a formar una sola vena, que se llama la vena poplitea, ¿ok? La vena poplitea se va a continuar en el conducto de los aductores como vena femoral. La vena femoral atraviesa el ligamento inguinal y va a cambiar de nombre y se va a llamar vena ilíaca externa. La vena ilíaca externa se va a unir con la vena ilíaca interna que viene de la pelvis y van a formar la vena ilíaca común. Las 2 venas ilíacas comunes se unen y van a formar la vena cava inferior. ¿Listo? Ese es el. Pero ese es el sistema venoso profundo, porque hay un sistema venoso superficial en el miembro inferior. El sistema venoso superficial empieza también en la planta y el dorso del pie, en los arcos venosos superficiales de la planta y el dorso del pie, ¿ok? Y estos arcos venosos superficiales de la planta y el dorso del pie van a formar 2 venas superficiales, ¿ok? Una vena se llama la vena safena magna o safena interna, ¿ok? La vena safena interna empieza detrás del malleolo interno, del malleolo tibial. Y miren, empieza delante del malleolo tibial. Y miren cómo la vena safena interna sube por toda la parte interna de la pierna, se llama también vena safena magna. Va a subir por toda la parte interna del muslo y va a ir a desembocar a la arteria femoral, ¿ok? Esta vena que se llama safena interna o safena magna nace en los arcos venosos superficiales, plantares y dorsales y se inicia por delante del malleolo tibial y sube por toda la parte interna de la pierna, sube por toda la parte interna del muslo y desemboca en el triángulo desartorio en la vena femoral, ¿ok? La otra vena se llama la vena safena menor. Esta es la safena magna, ¿no es cierto?
La otra vena se llama safena menor, que también se forma en los arcos venosos superficiales, plantares y dorsales. Esta arteria safena menor empieza por detrás del malleolo peroneal. Miren, este es el malleolo peroneal, por detrás está la safena menor. La safena menor sube por toda la parte externa de la pierna y va a desembocar en la vena poplitea. O sea, las venas superficiales desembocan en las venas profundas, ¿entienden? La vena poplitea, o digo la vena safena menor, desemboca en la vena poplitea, en el hueco popliteo. Y la vena safena mayor o safena magna desemboca en la vena femoral, en el triángulo de Scarpa o triángulo femoral. El asunto de estas venas superficiales es que en su interior tienen unas pequeñas válvulas, que esas válvulas que tienen en su interior hacen que la sangre superficial vaya para arriba, empujan la sangre superficial hacia arriba, ¿ok? Porque ustedes saben que esa sangre venosa superficial tiene que venir desde el pie hasta aquí arriba. Entonces estas venas superficiales y profundas también tienen unas válvulas, ¿no? Y muchas veces esas válvulas se lesionan y pierden la funcionalidad. Ya no empujan la sangre hacia arriba y dejan que la sangre retroceda hacia abajo. Y estas venas superficiales se dilatan, se hacen tortuosas. Y ustedes han debido ver a algunas personas que luego hacen las varices, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama en portugués varices? ¿Igual? Varices. Entonces, la vena safena interna y la vena safena externa, la vena safena magna y la vena safena menor, tienen ese problema en pacientes que son obesos, en pacientes que tienen trabajo todo el tiempo de pie, los policías, las amas de casa, las cocineras, los chefs, los pacientes que son gorditos, que caminan mucho, etc., pueden lesionar las válvulas que tienen estas venas superficiales. Y cuando se lesionan esas válvulas, las venas se dilatan, se tortuosan y forman varices en los miembros inferiores. ¿Ok? El tratamiento antes era muy cruento, habría que arrancar esas venas con unos equipos que eran bien cruentos. ¿Ok? Ahora eso se soluciona con láser, ha progresado mucho la medicina y con láser solucionan las varices. Pero ustedes van a ver a muchas personas en la calle que tienen varices en los miembros inferiores y pues estéticamente queda feo, ¿no es cierto? Sobre todo si son mujeres, utilizan faldas, pantalones cortos, en fin. Entonces ese es el problema de las varices, ¿ok? Entonces, bien, esa es la irrigación del miembro inferior. Eso es lo que quería que sepan hasta ahora, el triángulo femoral, el triángulo de Scarpa, el contenido del triángulo femoral y del rombo popliteo, mejor dicho. Quería que sepan cómo está formada el sistema arterial y el sistema venoso del miembro inferior. Y listo. Ustedes me están dando los exámenes de músculos, los exámenes de plexo lumbar y sacro, y ahora vamos a añadir esto, ¿ya? Que es muy facilito, y a ver si podemos terminar la próxima semana. Esta semana damos las prácticas y yo voy a venir todas las tardes, más o menos entre las 3 y las 6 y media, porque vengo a los horarios que tengo y vienen 2, 3, 4 personas. No es justo que yo esté viniendo hasta las 10 de la noche, 9 y media, por 2 personas que vienen en el primer turno, 3 personas que vienen en el segundo turno, 2 personas que vienen en el tercer turno. Entonces nos pondremos de acuerdo. Voy a venir casi todos los días entre las 3 de la tarde y 6, 6 y media, 7 si quieren, y pueden venir en ese horario a darme sus exámenes, porque solo son exámenes los que me tienen que dar. ¿Ok?
Siento mucho lo de sus notas, no sabía. La universidad es una, disculpen la mala expresión, es una shit. Porque la universidad nos dice que podemos